Buenas tardes, maestro. Mi nombre es Adamaris Escamilla Ibarra y en esta hora le voy a hablar de las progresiones 10, 11, 12, 13 y 14 de mi libro de ecosistemas e interacciones. La progresión número 10 habla acerca de las interacciones interespecíficas. ¿Qué fue lo que entendí de esa progresión? Fueron las interacciones interespecíficas que existen entre los organismos. Lo que entendí de esa progresión fue que existen varias interacciones interespecíficas que son mayormente conocidas como la competencia, el mutualismo, la depredación, el parasitismo, el comensalismo y el amensalismo. La competencia es cuando existen dos seres vivos compiten por un recurso en común. El mutualismo es cuando existen dos individuos que se benefician uno del otro, ambos salen beneficiados. Por esa razón se llama mutualismo, es mutuo. La depredación es cuando un individuo conocido como depredador mata y se alimenta del otro individuo. El parasitismo es cuando existe una especie mayormente conocida como parásito que se alimenta del otro individuo y ese individuo se ve afectado. El parásito no mata al individuo, pero sí lo afecta en gran manera. El comensalismo es cuando existen dos individuos en el cual uno sí se ve beneficiado y el otro pues no se beneficia ni se perjudica. Solamente pues está estable, no le pasa nada. El otro es como cuando una pulga está en un perrito. Esa pulga pues se ve beneficiada y es ese individuo en el cual se beneficia, pero el perrito no se beneficia y pues en cierta parte tampoco se perjudica, siempre y cuando no sea mucho. Y el último es el amensalismo, que es totalmente opuesto al comensalismo, porque ahí existen dos individuos en el cual uno sí se ve favorecido y el otro sí se ve afectado en gran manera, sí se ve perjudicado. La progresión número 11 habla acerca de la perturbación y sucesión del ecosistema. ¿Qué fue lo que entendí de esa progresión? ¿Qué fue lo que aprendí? Pues fueron las perturbaciones y sucesión del ecosistema. Una perturbación es cuando en el ecosistema se genera un tipo de evento que se puede alterar considerablemente la estructura y la función del ecosistema. Eso fue lo que aprendí. Lo que entendí fueron las sucesiones que existen, que son las sucesiones primarias y secundarias. ¿Cómo lo puedo aplicar en mi vida diaria? Pues igualmente cuidando del medio ambiente y todo eso. La progresión número 12 habla acerca de los ciclos bioquímicos que existen. ¿Qué fue lo que aprendí de esa progresión? Fueron los 6 elementos químicos que actualmente existen, que es el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo y el azufre. 4 de esos, que mayormente son conocidos como bioelementos. 4 de esos son muy importantes y cada uno de los seres vivos lo tienen, tanto los grandes como los chiquitos, y son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Esos 4 bioelementos son los que cada uno de los individuos o de los seres vivos los tiene, sin importar su tamaño. ¿Cómo lo puedo aplicar en mi vida diaria? Pues igual cuidando del medio ambiente y todo eso. Existen 4, antes de terminar de esto, lo que sí se me quedó mucho es que existen 4 ciclos bioquímicos, que es pues el ciclo del agua, que mayormente pues es conocido que pues por un proceso, ¿no? Cada uno de esos ciclos tiene un proceso y el ciclo del agua pasa por la evaporación, la condensación, la precipitación y la infiltración. También hay otros 3 ciclos, que es el ciclo del carbono,
del nitrógeno y del fósforo. Existen esos 4 tipos de bioquímicos que sí, pues fue lo que aprendí durante esa progresión, que es la 12. La progresión número 13 habla acerca de los servicios ambientales que existen. Los servicios, ¿qué fue lo que aprendí? Pues obviamente los servicios ambientales. Que entendí que existen 4 tipos de servicios ambientales, que son el de provisión, o mayormente conocido también como abastecimiento, de regulación, de soporte y culturales. Eso fue lo que entendí de esa progresión y cómo lo puedo aplicar en mi vida diaria, cuidando y respetando esos 4 tipos de servicios que la naturaleza nos da. Y por último, la progresión número 14 habla acerca de la ciencia para el bienestar del ecosistema. ¿Qué fue lo que aprendí? Que la ciencia es muy importante para pues todos los ecosistemas, desde los más chiquitos hasta los más grandes. Que entendí que las características de la ciencia y la concepción del desarrollo sostenible, la sostenibilidad ambiental y las consideraciones, fue todo lo que aprendí en esa progresión. Y por último, algunas de las características que existen que tiene la ciencia es la metódica, la objetiva, la verificable y la modificable. Esas son las me faltó la sistemática. Esas son las 5 características principales que tiene la ciencia. Y pues fue todo eso lo que aprendí en estas progresiones. En conclusión, pues todas las progresiones de este bloque nos lleva a un solo punto, que debemos de cuidar el medio ambiente, porque tal vez pues lo vemos muy pues normal, porque ya lo tenemos siempre a nuestro alcance, lo vemos todos los días, pero en todo nuestro alrededor, en nuestro alrededor viven muchos ecosistemas y suceden muchísimas cosas todo el tiempo. Tal vez no lo vemos con nuestros ojos, pero sí están presentes todo el tiempo, aunque no las veamos. Entonces sí es importante que aunque no las veamos, las cuidemos. ¿Cómo las podemos cuidar? Pues cuidando del medio ambiente, cuidando cada uno de esos animalitos, la naturaleza, no tirando basura y todo eso. Esa es la conclusión que yo saqué de las 4 progresiones de este tercer bloque. Muchas gracias, maestro. Progresión 10, que aprendí, que entendí. Que las especies se relacionan entre sí de distintas formas y cómo la aplico en mi vida diaria, sabiendo que mis acciones también afectan a otros. De la progresión 11 entendí que la naturaleza se regenera, pero no siempre vuelve igual, y lo aplico en mi vida diaria, entendiendo que pues hay que cuidar la naturaleza y no haciendo daños que tarden años en repararse. De la progresión 12 aprendí que elementos como el carbono, el nitrógeno y el agua son indispensables para nuestra vida, y lo aplico en mi vida diaria, pues desperdiciando menos agua. De la progresión 14 aprendí y entendí que pues la naturaleza nos da beneficios como aire limpio, agua y alimentos, y lo aplico en mi vida diaria, pues cuidando el agua, sí, desperdiciando menos comida, se podría decir, y evitando acciones que dañen recursos que utilizamos en nuestra vida cotidiana. De la progresión 15 aprendí y entendí que la ciencia nos ayuda a entender problemas ambientales o problemas del medio ambiente, y lo aplico en mi vida diaria apoyando prácticas sustentables. Hola maestro, buenas noches. Yo soy el alumno Don Amandaniel Romero Castillo, soy del grupo tercero D en la especialidad de ciberseguridad.
La progresión 1 habla sobre las interacciones interespecíficas. En esta me habla sobre cómo las especies pueden ayudarse, afectarse o ayudarse entre sí. Que entendí que todas las especies pueden causar un daño entre sí, a sí mismos o al ecosistema. ¿Cómo lo aplico en mi vida diaria? Que puedo ayudar a no causar daños a los demás y que todo lo que hago puede causar un daño. Perturbación y sucesión del ecosistema. ¿Qué aprendí? Que la perturbación es todo lo que afecta a un ecosistema y que la sucesión es todo el proceso que lleva un ecosistema para recuperarse. ¿Qué entendí? Que la perturbación es todo el mal que se le genera a un ecosistema, ya sea dañándolo, tirándole basura o afectándose en sí mismo. ¿Qué es la sucesión? Con la sucesión entendí que es todo lo que pueda apoyar a un ecosistema para que se recupere poco a poco. ¿Cómo lo puedo aplicar en mi vida diaria? No causándole daños a los ecosistemas, y con los ecosistemas que están dañados podría apoyarlos a que se recuperen. Progresión 3. Procesos biogeoquímicos. ¿Qué aprendí? Que todos los elementos que son parte de nuestro planeta forman los ecosistemas. ¿Qué entendí? Que si uno de estos elementos sufre un daño o un cambio, pueden alterar completamente el ecosistema y causándole un posible daño. ¿Cómo lo aplico en mi vida diaria? Reduciendo los elementos que utilizo en mi vida diaria y utilizándolos de forma responsable. Progresión 4. Servicios ambientales. ¿Qué aprendí? Que todos los servicios que nos brinda el medio ambiente son necesarios para nuestra vida diaria y que si alguno de estos resulta dañado puede afectarnos gravemente. ¿Qué entendí? Que estos servicios pueden ser afectados por el propio ser humano y si no los cuidamos de manera responsable podemos perderlos. ¿Cómo lo aplico en mi vida diaria? Cuidando estos servicios que nos brinda el medio ambiente y no tirando basura a los lugares naturales. Progresión 5. Ciencia para el bienestar de un ecosistema. ¿Qué aprendí? Que la ciencia nos puede ayudar a detectar los problemas que tiene algún ecosistema y ayudándonos a detenerlo. ¿Qué entendí? Que sin la ciencia no podemos avanzar en cómo cuidar nuestros ecosistemas y que si no investigamos de manera correcta podemos llegar a dañarlos. ¿Cómo lo aplico en mi vida diaria? Que puedo buscar más información sobre cómo cuidar los ecosistemas y compartiendo esta información para no causar desinformación. Progresión 10, que es interacciones interespecíficas. Lo que entendí es que los seres vivos están conectados dentro de un sistema. Lo que aprendí es que las relaciones entre organismos influyen en el equilibrio del ecosistema. Lo aplico siendo consciente del impacto que estos tienen en la naturaleza. De la progresión 11, que son perturbación y sucesión de un ecosistema, lo que entendí es que una perturbación ocurre por un evento que altera el ecosistema. Lo que aprendí es que las perturbaciones afectan la estructura y el funcionamiento del ecosistema. Lo aplico reconociendo los cambios del entorno y que afectan a los ecosistemas. De la progresión 11, que son ciclos biogeoquímicos, que entendí que las biomoléculas son esenciales para la vida y se forman por bioelementos. Lo que aprendí es que el agua es fundamental para reacciones y transportes de sustancias. Lo aplico alimentándome mejor y aprovechando los nutrientes que me dan energía. De la progresión 13, servicios ambientales, lo que entendí es que la naturaleza nos ofrecen servicios que nos benefician, y lo que aprendí es que existen varios tipos de servicios de soporte y regulación.
¿Cómo lo aplico? Ahorrando agua, separando residuos, usando las 3 R's y no quemar tantos combustibles. De la progresión 14, ciencias como profesión, entendí que la ciencia es un conjunto orgánico y lógico. Lo que aprendí es que la ciencia tiene varias características importantes. Lo aplico pensando de manera biológica antes de actuar. Buenos días, mi nombre es Jacqueline Carmona Domínguez y en este video voy a estar hablando sobre la progresión 10, 11, 12, 13 y 14. La primera progresión habla sobre interacciones interespecíficas. En esta progresión entendí las interacciones de la naturaleza, que las plantas son base de las redes tróficas y sobre todo también sobre la glucosa. También esta progresión conlleva competencia que por lo general se considera depredación, comensalismo, parasitismo, mutualismo y amansalismo. Bueno, ¿cómo lo aplico en mi vida diaria? En mi vida diaria yo también tengo interacciones con otros seres vivos. Ahora hablaré sobre la progresión 11 que trata sobre la actuación y sucesión del ecosistema. Bueno, aprendí sobre que la perturbación se genera un tipo de evento que puede alterar considerablemente la estructura y función del ecosistema. También aprendí que los ecosistemas inestables y inmaduros son más vulnerables a perturbaciones y esto afecta a su productividad. Bueno, un ejemplo de mi vida es como cuando yo tengo una planta y un bicho se mete en ella y la empieza a mordisquear o hace cosas que hace que mi planta sufra daños. Este es un tipo de perturbación y así. Ahora voy a hablar sobre la progresión 12 que trata de los ciclos biogeoquímicos. En esta progresión aprendí sobre las sustancias presentes en los organismos vivos y también sobre el ciclo del agua, que el agua es la biomolécula más abundante y amplia. También habla sobre las biomoléculas, las cuales son una de las más importantes para la conformación y funciones de los seres vivos. Bueno, un ejemplo de cómo lo pongo a prueba en mi vida diaria sería el uso de abono orgánico. Pero también esta progresión habla sobre el ciclo del carbono, que es el elemento más importante de la Tierra. Bueno, ahora hablaré sobre la progresión 13, que los ecosistemas son el resultado de las interacciones de los factores abióticos como el agua, el aire, el suelo y entre otras. Bueno, también como lo pongo a prueba en mi vida diaria sería como cuidando el medio ambiente, poniendo plantas en el interior, entre otras. Ahora hablaré sobre la progresión 14, que es de la ciencia para el bienestar de los ecosistemas. En esta pues yo aprendí que la ciencia es un esfuerzo humano para el bienestar. Esta progresión también habla sobre la sistemática, metodológica y también habla sobre la verificable, modificable, entre otras. ¿Cómo pongo en mi vida diaria esta progresión? Pues contribuyendo al medio ambiente, sembrando plantas, no tirando basura, reciclando, entre otras.